Son mejores survivals de 2024. Dune Awakening. Juego de supervivencia MMO en un mundo abierto. Personalmente me llamó mucho la atención cuando anunciaron el tráiler que estáis viendo, y no lo pongo en puestos más altos ya que el juego todavía no ha salido y sabe muy poco sobre él, sin haber mostrado todavía un gameplay. Aunque llevemos malas rachas de juegos que han salido, este lo desarrolla Funcom, que ya hizo Conan Exile, así que no le costará adaptar esta obra de los videojuegos. Además contará con construcción, vehículos, fabricación y tendrá una economía interesante. Todavía no tiene fecha, pero en cuanto salga lo tendréis en el canal. Road to Vostok, looter shooter post-apocalíptico ambientado entre Rusia y Finlandia. Espera, yo ya he visto esto. Incluirlo porque a mucha gente le encantan este tipo de juegos y se ve muy inmersivo con diferentes armas y objetos de supervivencia. También vehículos, como se vio en el tráiler. Tenéis demo en Steam, que os dejo el enlace en la descripción, y no hay fecha de cuándo saldrá en acceso anticipado. Cruzamos los dedos para que salga bien y sea un juego del que la gente hable y disfrute. Derelict. Este juego me da mucho miedo y lo he incluido en la lista por ambicioso que es, y haciendo el guión del vídeo no sabía cómo describirlo. Es un survival de ciencia ficción donde podrás jugar con amigos en una mezcla espacial y medieval, donde tendrás que conseguir mejores construcciones y arma. En serio, mirad el tráiler y decirme en los comentarios si creéis que esto es posible, y espero que sí. Renown, juego multijugador MMO de supervivencia en el que, empezando con nada y en la época medieval, tendrás que abrirte paso a base de espadazos. También tiene un componente de fabricación y construcción de castillos, además de batallas jugador contra jugador. Algo extraño es que la forma de avanzar es por combates y no agrega jugador contra entorno, así que quizás será ganando dinero o recursos por combates. Me recordó mucho a Mount & Blade y por eso está en este número. Rooted, juego de supervivencia multijugador de mundo abierto que me recuerda un poco a cierto juego que salió hace poco y que la gente le cantó y que no tuvo ninguna polémica. Este juego no es un MMO y también se puede jugar en solitario, por lo que agrega algo de esperanza. Puedes construir, lotear y enfrentarte tanto a NPCs como jugadores. Pain, debe ser el año de los shooters en mundos posapocalípticos de supervivencia, y este no es una excepción. Agrega zombies, vehículos y customización de casa, pudiendo agregar muebles, además de poder ayudar a NPCs amistosos y jugar con amigos. Para los que les guste DayZ o State of Decay, en un juego solitario o cooperativo es vuestro juego. Stalker 2, Heart of Chernobyl, mundo abierto single player apocalíptico en Chernobyl. Tendrás que enfrentarte a enemigos peligrosos o diferentes anomalías, además de artefactos. El juego se ve increíble y al ser una segunda parte da esperanzas que puede salir un juegazo. Lo estáis viendo, aun con las polémicas que tuvo con los NFTs. Don't want the innocent to suffer? Then help me find the culprit. Who the fuck? Puesto 3, Under a Rock, juego que descubrí hace muy poco ya que no estaba anunciado en ningún sitio. Es un survival de 1 a 10 jugadores en el que tendrás que explorar una isla con misterios, con un arte increíble, diferentes criaturas fantásticas y parece una película hecha a videojuegos. Por favor, Disney, no los demandes. En el tráiler se muestra todo, así que os dejo disfrutar. Enshrouded. Le he metido en este puesto porque ya ha salido y se ve como es. Survival multijugador de mundo abierto con una historia de fantasía y una jugabilidad muy cuidada. El juego está en Early Access y por lo que queda mucho contenido por agregar. Hice un vídeo en el canal diciendo que este juego me gustaba mucho y que el único punto negativo es la optimización. Una vez mejorando eso, es un juego de 10 para jugar con amigos. Claiming your base in the humble beginnings of your future castle. Well, it starts as a hut. Let's
Nightgale. Personalmente creo que es el juego que agrega más mecánicas a lo visto anteriormente. Lo anunciaron hace poco con un tráiler muy extraño, pero que dan ganas de conocer más y por fin ha salido. El tema de poder juntar cartas para entrar a portales es increíble. Ya encontrarás diferentes biomas, estructuras y enemigos con los que conseguir diferentes materiales. Y una creación de personaje única, pudiendo agregar también tu árbol genealógico para desarrollar más a tu personaje. El juego, aunque básico, es satisfactorio. La cantidad de criaturas y cómo se ve el juego es lo que más nota le da sin lugar a dudas. Aún así está en Early Access y puede mejorar, pero la idea es algo que no se ve en un tiempo. Dejad un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos ya que el próximo quería hacer uno de los mejores juegos de zombies de este año.